Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala en su modalidad de Psicología a Distancia, y los alumnos Dulce Roxana García Sánchez, Josué Martínez Ramírez, Miriam Abigail Peña Fragoso e Irma Ruiz Ortega presentan Práctica de acercamiento a clínica virtual de terapia familiar. Propósito. El propósito de esta investigación es explorar las dinámicas presentes en el proceso terapéutico mediante la observación no participante. Esto desde una perspectiva interseccional. Se busca analizar los fenómenos terapéuticos sin intervenir directamente con el objetivo de identificar patrones, sesgos o dinámicas subyacentes que puedan no ser evidentes para los participantes directos en la sesión terapéutica. Además, se pretende destacar la importancia de considerar cómo las diversas identidades y experiencias individuales pueden influir en la dinámica terapéutica y en la relación entre terapeuta y consultante. Definición operativa. La relación entre supervisor, supervisados y consultantes. Se utiliza un registro de observación que permite documentar de manera detallada y estructurada. Dicho registro se divide en secciones, los cuales son los datos de identificación, la intersección de identidades, la cual consta de sexo, género, orientación sexual, raza, clase social, religión. Se tomaron en cuenta dichos aspectos para corroborar si influyen en la interacción de los participantes durante la sesión. La siguiente es la relación de poder entre supervisor y supervisado. En esta se mide lo que es el control omnipotente o el control impotente, que se refieren a la presencia de un control absoluto por alguna de las partes o la falta de ella. La que sigue es el entorno a la interseccionalidad, que es la relación de intimidad, es decir, se observa cómo las diversas identidades de los participantes interactúan para influir en la relación de intimidad. La siguiente es la relación de cercanía y se divide en la no verbal, que es la descripción de la comunicación no verbal que refleje cercanía entre los participantes. La verbal, que es la descripción de la comunicación verbal que refleja sinceridad y autenticidad en la interacción. Otro sería los deseos de comprender, que se refiere a las manifestaciones de deseos de comprender por parte del supervisado o consultante durante la sesión. Y la relación de cercanía, que es el trato a lo importante para él o la consultante. Las observaciones sobre cómo se abordan los temas importantes para él o la consultante durante la sesión, reflejando la cercanía emocional y la atención a sus necesidades. Los ítems en cada sección guían la observación y la recopilación de datos de manera sistemática y objetiva. Este trabajo ofrece una visión detallada de los resultados obtenidos mediante la aplicación de observación no participativa durante el seminario de posgrado en terapia familiar sistémica y pensamiento del tercer orden. La metodología y las herramientas empleadas en este proceso se presentan en profundidad, destacando su relevancia en el ámbito de la psicología clínica. En el contexto de la psicología clínica se reconoce ampliamente la importancia de integrar tanto datos subjetivos como datos objetivos para lograr una comprensión holística del paciente. Este enfoque subraya la necesidad de registrar y analizar la información de manera precisa y detallada en el historial clínico, lo cual es fundamental para brindar un tratamiento efectivo. La observación no participativa emerge como una herramienta evaluable en este proceso, permitiendo a los profesionales de la salud obtener una comprensión más profunda de las dinámicas familiares y relacionales. Al no interferir directamente en el entorno observado, se facilita la captura de comportamiento y patrones de interacción de forma natural y auténtica. Mediante la aplicación de esta metodología durante el seminario y posgrado,
mencionado, se ha logrado recopilar datos significativos que ofrecen datos importantes sobre la dinámica familiar y los procesos terapéuticos. Estos resultados no solo enriquecen la comprensión teórica, sino que también tienen implicaciones prácticas directas para la práctica clínica. El trabajo de Walsh-Jones destaca tres premisas fundamentales en el contexto terapéutico, que son de vital importancia para la práctica. En primer lugar, se resalta la necesidad de que el terapeuta se sienta cómodo al abordar los temas difíciles durante la terapia. Esta comodidad es esencial para establecer un ambiente de confianza, apertura que facilite la comunicación y el proceso terapéutico. En segundo lugar, se reconocen las identidades individuales como la clase social, la raza, que desempeñan un papel, entre otras, que desempeñan un papel crucial en el proceso terapéutico. Estas identidades influyen en las suposiciones y percepciones tanto del terapeuta como del cliente, incluso de manera implícita. Por lo tanto, es importante que los terapeutas sean conscientes de estas influencias y las cuestionen para evitar sesgos y proporcionar un tratamiento más sensible y afectivo que se adapte a las necesidades específicas de cada cliente. Por último, se enfatiza la importancia de comprender las implicaciones explícitas e implícitas de estas identidades en las interacciones terapéuticas. Esto implica reconocer que la opresión y las estructuras de poder están expuestas en todos los aspectos de la vida, incluso en el proceso terapéutico. Por lo tanto, los terapeutas deben estar preparados para abordar estas cuestiones y trabajar activamente para crear un espacio terapéutico que sea inclusivo, empoderador y promueva la igualdad y la justicia social. La observación desempeña un papel fundamental en la investigación, ofreciendo una ventaja única para agilizar detalladamente los completos fenómenos sociales que moldean nuestro mundo. En este sentido, el estudio realizado por San Juan 2011 destaca la relevancia de la observación, tanto con el uso de un instrumento, técnicas como sin ellas, en la generación de datos específicos para comprender la realidad social. La observación directa, donde un investigador es testigo personal del fenómeno, proporciona una visión sin filtros y un tiempo real, permitiendo la comprensión profunda y auténtica. Por otro lado, la observación indirecta basada en información previamente recopilada ofrece una perspectiva complementaria que enriquece la comprensión global del fenómeno. Además, en el estudio de San Juan se clasifica la observación en participantes y no participantes. La observación participante implica una interacción directa del investigador con el grupo estudiado, permitiendo una inmersión más profunda de sus dinámicas internas. En contraposición, la observación no participante se lleva a cabo desde una posición externa, ofreciendo una visión más objetiva pero limitada a la situación. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de la metodología. En la presente investigación se utilizó la observación. La observación es el acto de mirar detenidamente, analizando cada uno de los detalles del objeto, ambiente o ser vivo y de esta forma obtener la primera información de este. El tipo de observación es la no participante, la cual es realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos, por lo tanto no existe una relación con los sujetos del escenario, es decir, tan solo se es espectador de lo que ocurre. El investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. El procedimiento que se utilizó se dividió el grupo de estudiantes de sexto semestre de SOAYET de la licenciatura en Psicología de la UNAM, grupo del profesor Mario Fausto, en 6 equipos para observar sin participar en la psicoterapia impartida en la clínica virtual de la terapia familiar. Cada equipo está formado, a grosso modo, por un supervisor o supervisora, 3 psicólogos o psicólogas con cédula y 4 estudiantes, en este caso los observadores. Los estudiantes contestaron un instrumento en línea elaborado por ellos específicamente para esta investigación, con el fin de evaluar a los participantes en la psicoterapia. El 44.4% fueron psicólogos supervisados, el 30.6%
se evaluó a los supervisores y 25% de consultantes. La muestra fue de 36 cuestionarios en total. El escenario fue la observación se llevó a cabo por medio de dispositivos, ya que la psicoterapia se otorgó a distancia. Diseño. El tipo de estudio realizado es una práctica no experimental de observación no participante de tipo transversal con perspectiva de género, con el objetivo de analizar la relación de supervisor, supervisados y consultantes. Las fases del estudio son las siguientes. 1. Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. 2. Determinar los objetivos de la observación. 3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 4. Observar cuidadosa y críticamente. 5. Registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos. 6. Elaborar conclusiones, discusión. 7. Elaborar el informe de observación. Análisis de los temas vistos durante la práctica del módulo 614, metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Género o perspectiva de género. La comprensión sobre el género hace posible que el estudio sobre las diferencias entre las personas, ya sea persona no binario, cisgénero, género fluido pansexual o etcétera, nos brinde un mejor panorama sobre una intervención equitativa. En la actualidad, se utiliza el término género para señalar el conjunto de características diferenciadas de cada sociedad asigna a las mujeres y a los hombres. Son vitales porque definen la existencia de las personas, es decir, no son particularidades de tipo formal, sino conductas, formas de actuar y pensar que dan sentido a la vida y determinan en gran parte su existencia. También, en los temas vistos durante la práctica, se pudo visualizar la interseccionalidad, que es en la terapia o el proceso terapéutico, la interseccionalidad del género, ayudará a potencializar este proceso que el paciente está atravesando. El asentar la identidad de género en cualquier persona, inclusive en el terapeuta, es un proceso que se puede llevar a cabo desde el inicio de la terapia. Algunos enfoques presionan para que tanto el terapeuta como el paciente encuentren el yo, esa identidad de diversas índoles, por ejemplo, el género al que deseas y se tiene derecho a pertenecer. Otro de los objetivos que se tenía en el módulo 614 era poder analizar la relación entre supervisor, supervisados y consultantes. El proceso de supervisión de supervisores a supervisados influye en gran manera para poder resolver la complejidad del poder en la supervisión, anticipando las consecuencias de sus roles y acciones cargados de poder y empleando estrategias de gestión del poder. Es importante analizar el contexto de supervisores, supervisados y consultantes y cómo eso influye en estados efectivos, cogniciones y acciones dentro y fuera de los ámbitos de supervisión. Atender situaciones de poder del supervisor es importante para un proceso de aprendizaje óptimo y eficaz. En esta práctica pudimos observar a supervisores, a terapeutas, a coterapeutas y a consultantes y cuál era la relación que tenían. En la investigación se registraron 36 respuestas, en donde se observaron 17 personas con diferentes roles: consultante, supervisor y supervisado, desde el 11 de marzo al 1 de abril. Entre los participantes obtuvimos los siguientes datos generales. De los 17 participantes observados, el 44% fueron supervisados, el 25% fueron consultantes y el 30% tuvieron el rol de supervisor. De los 17 participantes observados, el 62% fueron mujeres y el 38% fueron hombres. En cuanto al género, de los 17 observados, el 50% se identificaron con el género femenino, el 33.3% con el masculino y un 16.7% se identificó como no binario. Ahora, sobre su orientación sexual, el 58.3% de los participantes se identificaron como heterosexuales, el 38.9% como homosexuales y solo el 2.8% no se encontraron datos o se desconoce.
Sobre su raza, el 80.6% mencionaron ser mestizos, el 11.1% mencionaron ser caucásicos y el 2.8% mencionaron ser parte de un grupo indígena. Y solo el 5.6% mencionaron ser parte de otra raza o no se especificó. Sobre la clase social, el 55.6% mencionó ser clase media-media, el 25% mencionó pertenecer a la clase media-baja y solo el 19.4% mencionó ser clase media-alta. Sobre la práctica religiosa, el 30.5% mencionó ser católico, el 8.3% mencionó tener prácticas budistas y el 61.1% mencionó tener otras prácticas religiosas, las cuales no se especificaron. Ahora, sobre las preguntas de la herramienta que usamos para investigar, he elaborado una tabla que se observa a continuación y un pequeño resumen sobre ellas, que desglosaré a continuación. Sobre si persuade para que haga lo que él o ella quiera, de las 36 veces observadas, 13 fueron que sí y 23 que no. Sobre transmite ideas de lo que es bueno, 25 fueron que sí, 11 que no. Sobre si domina el contenido y la dirección, 31 fueron que sí, 5 veces fueron que no. Sobre si se enoja, si se resiste o está en desacuerdo, 2 fueron que sí, 34 fueron que no. Sobre si se muestra excesivamente silencioso o no participativo, 4 fueron que sí, 32 fueron que no. Sobre si solicita permiso continuamente para hacer o decir algo, 5 fueron que sí, 31 fueron que no. Sobre si expresa su opinión, 8 fueron que sí, 28 que no. Sobre el afecto, 16 fueron que sí, 20 veces fueron que no. Sobre el rechazo, 0 fueron que sí y 36 fueron que no. Sobre si realiza un contacto ocular o sonríe, 33 fueron que sí, 3 fueron que no. Sobre si tiene una postura relajada, 29 fueron que sí, 7 que no. Sobre si usa un tono de voz suave, 33 fueron que sí, 3 fueron que no. Sobre si emite respuestas verbales respecto a sus sentimientos, 23 fueron que sí, 13 fueron que no. Sobre si emite respuestas verbales de autorrevelación, 22 fueron que sí, 14 fueron que no. Sobre si transmite deseos de entender y comprender, 35 fueron que sí, 1 fueron que no. Sobre si muestra empatía y afecto con mensajes verbales, 35 fueron que sí, 1 fueron que no. Sobre si realiza reflejo de sus mensajes, 34 fueron que sí, 2 que no. Para consultar más a detalle estos datos pueden ponerse en contacto con nosotros. Los enlaces de comunicación están abiertos. En esta nube de palabras podemos observar algunas de las palabras más destacadas que sintieron los participantes, los observadores de esta investigación. Entre ellas destacan los interesados y los emocionados que estaban. Este es un breve resumen con los datos más destacados que tuvieron los observadores a partir de la observación de cada sesión. Conclusión. En cuanto a la participación y distribución de roles, la observación se centró mayoritariamente en el supervisado, con el 44.4%, seguido por el supervisor con el 29.5% y el o la consultante un 25%, lo que sugiere una mayor atención al trabajo desempeñado por el supervisado.
Con respecto a la intersección de identidades, la mayoría de los participantes identificados por sexo son hombres, con el 62%, y las identidades de género más comunes son femenino 50% y masculino 33.3%, con una presencia significativa de identidades no binarias del 16.7%. La orientación sexual en su mayoría fue heterosexual con el 58.3%, seguida de la homosexual con el 38.9%. En su mayoría, los o las participantes pertenecen al grupo étnico mestizo con el 80.6%. Y en cuanto a la clase social, la mayoría se sitúa en la media con el 55.6%. Con respecto a las relaciones de poder, se mantiene un equilibrio de poder que promueve un ambiente de colaboración y respeto mutuo entre las partes involucradas. En la interseccionalidad y relación de cercanía, se observa un ambiente de respeto e inclusión en donde se valora y respeta las diferencias individuales, además de promover empatía y cercanía emocional. En cuanto a la empatía y comunicación, en su mayoría se observa un ambiente de comprensión y apoyo emocional durante las sesiones. Discusión. La supervisión clínica implica que un supervisor experimentado brinde retroalimentación a psicoterapeutas en formación para apoyar el manejo de los casos. El supervisor enseña, corrige, da pautas teóricas y de acción y también invita a autoexploraciones. Es crucial respetar el estilo de los terapeutas en formación, identificar y fomentar sus fortalezas sin generar dependencia ni perder su sentido de sí mismos. El diseño de esta investigación cumplió el objetivo de explorar las dinámicas presentes en el proceso terapéutico, es decir, la relación de supervisor-supervisados-consultantes mediante la observación no participante desde una perspectiva interseccional. Los hallazgos indican una dinámica de armonía, respeto, empatía y disposición en general por parte de los involucrados en la psicoterapia. Lo anterior se ve reflejado en los siguientes porcentajes. El 94% no muestra enojo en desacuerdos. En el 100% no existe el rechazo por ser diferentes. El 97% muestra empatía afectiva con mensajes verbales. El 97% muestra deseos de entender y comprender. De igual manera, el 86% solicita permiso para hacer o decir algo. Los limitantes encontrados fue que no se realizaron preguntas específicas para evaluar por separado cada una de las partes que participan, de acuerdo con su posición dentro de la dinámica. Esta información puede enriquecer en mayor medida el desarrollo de habilidades necesarias tanto en supervisados como en supervisores para elevar la calidad en psicoterapia.